Felipe Rubial ye vecino del Concello de Grau. Igual está en el plató de Xuntabense para contarnos la su historia, porque tiene muchas razones y muchas cosas que contarnos. Bienvenido, Felipe. Y junto a él tenemos a Luis Pola, que además de un gran collacio del programa y de Luis, y un gran entendido de la música. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal estáis? Luis, ¿qué es lo que fai que Felipe sea una persona tan especial? Cuéntanos. Bueno, yo creo que detrás de una pasión tan grande por un instrumento y por... siempre tiene que haber una personalidad sorprendente, ¿no? Porque estas cosas no se consiguen de esta manera por fruto de la casualidad. Entonces yo creo que en Felipe se reúnen muchas características. Lo primero, ese amor por la música, por el acordeón, sin mesura, y por otra parte una entrega que hace que cada instrumento luego esté también en unas condiciones inmejorables, ¿no? Porque claro, cada instrumento a lo mejor lleva consigo 100, 200 años a la espalda, pero uno ve luego el resultado final del trabajo, pues de traerlos, de restaurarlos y de dejarlos pues como estos que se ven aquí, ¿no? Vaya piropazo, ¿eh? Sí. Bueno, ya ves que es amigo mío, de verdad. También llevé, qué corazón. Y Felipe, dicen que tu colección es una de las más grandes de Europa y mejores. ¿Cómo entamaste tú a recopilar todos estos instrumentos maravillosos de excursiones? Bueno, de uno de los mayores de Europa, de España sí, pero de Europa porque están los museos alemanes e italianos, que esos ya nos ganan a todos, ¿no? Sí. Pero bueno, hablamos esto, de forma privada. Sí, o sea, de forma privada, sí. Posiblemente sí. Esto, como todas las cosas, va de a poco, ¿eh? Y un buen día te haces con... tienes, lógicamente, mucho amor por el instrumento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, vas dejando pasar los años, ya desde niño te viene... Y dejas pasar mucho los años, tal, hasta que un día encuentras la posibilidad de iniciarte en el acordeón. Y a partir de ahí, un buen día, pues decides comprar uno, ¿no? En este caso fue un bandoneón, que siempre me gustó mucho el tango y soy tanguista. Ya sabes que yo soy argentina. Claro. ¿No lo sabes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces me dices bandoneón y me pongo loca. Claro. Y fue la primera adquisición que hice, un bandoneón, ¿no? A partir de ahí, bueno, vas poco a poco mirando. En esa época, bueno, había mucho donde elegir y bueno, vas construyendo poco a poco una colección que empiezas por el diatónico, es decir, por un acordeón pequeñito de tradicional, y después ya vas derivando en otras cosas, ¿no? Al principio es una cosa que dices, bueno, pues tener nada, una serie de ellos y demás, y cuando te das cuenta, no sabes muy bien cuándo, dices, pero es que tengo tantos que ya, esto ya es una colección, ya. Pero y a partir de ahí, ¿cuántos son? ¿150? Aproximadamente unas 150 piezas están más después cosas que son acordeones pero que son de boca, es decir, instrumentos que se hacían para tocar con la boca, pero realmente sigue siendo lo mismo, un acordeón, porque las voces y demás son exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que las acordeones no todas tienen que utilizar un fuelle, sino que también se utiliza el pecho o los pies, como en el armonium también, ¿no? Que a veces creemos que un armonio pues es un piano. Pues no, un armonio tiene fuelles, lo mueves con los pies y es en horizontal. Ajá. Por lo tanto, todo tiene que ver, sí. Felipe, ¿y aquí qué representación os traéis hoy en Xuntabense? Pues mira... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de acordiones? Mira, pues desde el principio, hablan de 3.000 años aproximadamente. Todo nace en Asia, todo nace en la China, en Japón. Es muy parecido. Ese aparato que tenemos ahí es un Zen. Un Zen, se llama así. Bueno, en Japón tiene otro nombre, pero bueno, es exactamente lo mismo. China o Japón, estamos hablando de prácticamente el mismo instrumento. En la zona de Vietnam se toca con cañas, pero la lengüetería siempre es metálica. La lengüeta siempre es de tipo metálico. Por eso, bueno, si tenemos oportunidad de ver cómo tocan los maestros de este instrumento, nos damos cuenta que realmente hacen una música muy peculiar para la zona de ellos. Nosotros posiblemente no la entendemos mucho, pero sí, ese sería el origen. A partir de ahí, de Asia hacia Rusia, los rusos serían entonces un poco los primeros que le transmiten todo esto, ¿no? ¿Y el siguiente sería...? Sí, ese es de una zona de Saratoga, una zona de Rusia,
que ese instrumento se empezó a hacer y se sigue construyendo exactamente lo mismo. Se llama un Saratoskaya. Y lo hacen, bueno, los rusos son, en este caso, pues muy de poner cosas... Sonará bien, pero es precioso. Sí, decorado. aparte lleva unas cosas así para la melodía, como son timbres y tal, que vas acompasando, ¿no? Ajá. Y después, sobre todo los dibujos que les meten, ¿no? Pero o bien en verde o bien en rojo, las tapas lo construyen siempre así, o sea, lo que es la parte, digamos, metálica, ¿no? O sea, perdón, la parte de madera, ¿no? O sea, que, Y aquí siempre el otro ya, el verde, veo que lleva la inclusión ya de botonera. Sí, ¿no? este Ahí ya es un melodión que llamamos, que se quedó más anclado, bueno, en la zona del Quebec y en la zona en Estados Unidos, en la zona de Georgia y esas zonas del Cajún, ¿no? Se toca mucho, que fue trasladado de Europa para allá, pero sí, estos son de los primeros que también se hicieron, ¿no? Cuando se coordinó, digamos, cuando se hizo ya un acordeón que en abertura y cierre traía notas, porque al principio no había notas, al principio eran, bueno, pues 5 teclas que tenían nada, para acompañar un poco a la gente, ¿no? Y esto ya empezó a derivarse, bueno, pues se sigue utilizando hoy en día, se sigue utilizando este melodión, pero quedó más para la zona de inglesa y, bueno, francófona también, pero más bien de Canadá, ¿no? En el Canadá, sí. Y después tenemos, bueno, pues es un armonio muy pequeño, se sigue construyendo en la India, en la India también se utiliza sobre todo. Bueno, es con una mano y con la otra lo que hacen es abrir y cerrar el fuelle. Tocan con una mano sola. Hay una gran fabricación de ellos ahora, pero bueno, este es italiano y este es muy antiguo. Este debe ser de 1900, una cosa así. ¿Te deja Felipe tocar alguno de los instrumentos? ¿Podríamos hacerlo sonar? Sí. ¿Alguno de ellos? Algunos, sí. Igual Ese de ahí sí que, bueno. Sí, porque el resto no sé cómo sonarán. Pues están afinadísimos, ¿eh? Ese es un poco lo... Bueno, es pequeñito, simplemente para hacer una música y sobre todo para la liturgia. Sí. Es decir, los indios lo que tienen, la instrumentación casi toda, es el suri, que también tenemos uno en el museo. También es otro elemento que lo único que vas apartando trampillas y vas tocando también con la mano. Pero son, bueno, pues oración, sobre todo oraciones en la iglesia, ¿no? O sea, para la iglesia. Esto realmente se oye mucho más en las iglesias, ¿no? En los armonios, ¿no? Y después, bueno, pues trajimos una que se utiliza en el Tex-Mex. Es decir, los mexicanos utilizan sobre todo la mano derecha, no utilizan la izquierda, los bajos no los utilizan, pero este acordeón es mucho más de ellos, de tocar en la zona de México y parte de Estados Unidos también, la zona más hispana, ¿no? Y por último, tenemos lo que es un diatónico allá en el fondo, que es un... Y suéname como más asturiano. Sí, bueno, es italiano de todas las maneras. Más de aquí. Italiano de tirando para acá. Pero es el que se utiliza más aquí, sí. Para hablar del acordeón hay que, lo primero, pues saber cuál es el origen. Yo tenía entendido que era la arpa de boca, pero no. Si vamos más atrás, ¿cuál es el origen? Yo creo que el origen de todo es la lengüeta simple, como puede ser la de un payón de una gaita. Sí. Al final el tránsito entre esta y lo que puede ser un arpa de boca es pasar de la caña al metal. Pero siempre hay una lengüeta libre que es la que vibra y hace el sonido. Una lengüeta y el aire. Y después pasaríamos a les de metal. Pasamos a les de metal y sería ya el paso a la armónica. A la armónica directa. La mundarmónica, que es el modelo más primitivo, y luego pasamos en 1821, ¿no? 21, 22, pasamos a... Se le acopla el fuelle. Eso, se le acopla un fuelle vertical. Pues tocar la armónica, para que veamos. Sí. Bueno, el sonido ya es muy parecido al claro, de o sea, ahora. lo único... La arpa de boca ya suena distinto. O sea, es lo mismo, si vemos las voces en ¿No el hay acordeón... instrumento que se te resista? Bueno, A ver cómo suena eso. Hasta una zapatilla de billo tocar, ¿eh? Son de arriba,
no falamos de uno muy importante que es el que tengo yo aquí a mano derecha, que es un poco el que nos trae más para Asturias, aunque no es asturiano, ¿no? No, es italiano, es el modelo francés, en este caso es un acordeón bisonórico, que se llama, ¿no? Sí. Es decir, tocas una tecla y dependiendo si abres el fuelle o cierras, da una nota o da otra, ¿no? Y siempre las notas las da dentro de su propia afinación. Es decir, que con ese, si es en do, nada más podríamos tocar en do. Para tocar en re tendríamos que tener otro... Es la gran diferencia a un cromático, que en este caso es el de un piano, por ejemplo, o de botones, que ahí sí, ahí ya podemos tocar cualquier tipo de afinación. De tonalidad, y con este podemos cantar todo el mundo, y en todos los tonos. Oye, que vos para si nos toques una pieza y... También, y ahí te apoyamos con la voz. Y con la pandereta. Y con la pandereta. Pues este acordeón tiene algo muy especial que es de casoto. Es un sistema mucho más complejo de sacar el sonido de un acordeón y la verdad que, bueno, es una de las buenas acordeones que se fabricaron. ¿Podría decirse que es la más compleja? Es una de las más completas que hay. Las Morino de Hohner, por ejemplo, son de las más completas, sí. Pues las hay ahora muy buenas, pero bueno, esta fue una gran acordeón siempre. Bueno, pues nada. Vamos allá. Yo soy la panderetera mellor de Asturias, como yo anunciado pa' otra tu viejo a tu via. Estando el mi amor ausente, sube la pena a mi boca, mientras que la siente baitea, yo tú toca que te toca, al ver la tristeza que pasa por mí, los mozos bailando, dícemelo así. Pandereterina hermosa, panderetera, no te vayas si no quieres que yo me muera. Sigue pandereterina, sigue tocando, que la mi morena quiere seguir bailando, que la mi morena quiere seguir bailando. ¡Bravo! ¡Grande! ¿Cómo presta? ¿Qué instrumento más acogedor? Se puede decir que como que llena mucho, ¿no? Sí, sí. Y llama a la alegría también. Ahí está. Y al baile. Y al chengre, a todo. A todo. Bueno, Felipe, Luis, muchísimas gracias por venir a acompañarnos y a deleitarnos con vuestra sabiduría al programa. Ya sabéis que tenéis la puerta siempre abierta y creo que es buena forma de despediros y que nos toques un poquillo más. Y sentirlo otro poco, claro que sí. Gracias a vosotros. Nada, un placer. Un placer. Vamos con un poco de una jota. Si me acompañas con la pandereta. Te acompaño, claro que sí.
Bueno, qué guapo despedir esta entrevista con buena música y estos sonidos del acordeón.